Amigos de Foro de Foros, me encuentro ahora con Andrea Renda. Andrea Renda, un placer, ha venido este año a La Granja a hablarnos de las luces y las sombras de las grandes plataformas. Andrea, te presento como investigador senior del Center for European Policy Studies. ¿Quieres resaltar algo? Porque tienes una trayectoria tan enorme que si la leo se nos va el tiempo de la entrevista. Sí. Soy 50% de mi vida un académico dando clases en Florencia, en el Instituto Universitario Europeo, y el otro 50% un think tankero, trabajando con las instituciones, asesorando a instituciones europeas e internacionales sobre políticas públicas, en particular sobre la regulación de la tecnología emergentes. Te voy a copiar lo de think tankero, me ha gustado la descripción. Andrea, tú has venido a hablarnos de las luces y las sombras de las grandes plataformas. ¿Qué luces y qué sombras tienen? Bueno, las luces son la gran emoción, la facilidad de acceso a la información que nos ha dado esta temporada de 3 décadas de Internet, ¿no? Que hemos tenido. La posibilidad de un ecosistema totalmente nuevo de desarrollarse sin regulación, en un contexto donde todo es digital, donde todo es fácil, todo se puede replicar sin costos, sin problema, y entonces un universo donde la innovación ha sido increíble, ¿no? Hoy dependemos mucho de cosas como Google, de Apple, de Amazon. Imagínense, en el periodo de pandemia Amazon se volvió en una empresa de $2 billones de evaluaciones, algo que nunca se había visto. Y aquí vienen un poco las sombras, ¿no? Que cuando creces mucho, cuando creces muy rápido, sin regulación, sin una cultura legal y regulatoria, en un espacio totalmente libre, empiezas a ver que todo el mundo alrededor depende de ti. Bueno, la tentación de abusar un poco de este poder es muy fuerte, y lo hemos visto con casos de política de competencia, con casos donde se veía muy bien que empresas como Amazon o como Google tienen un poder contractual con todas las empresas que la utilizan para llegar a sus consumidores, que al final terminan con aplicar bastante impuestos, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, Apple siempre carga un 30% a Spotify para sus canciones, y Apple Music no tiene este costo, entonces la gente se va a volver a Apple Music. Yo le definí en mi ponencia ayer como fuerzas centrípetas, porque al final lo que pasa es que hay mucha innovación, pero esta innovación al final siempre llega en las manos de las grandes empresas, son 4 o 5, y hoy sabemos que en Europa también, en particular en Europa, el 90% de los datos que generamos están en las manos de estas empresas estadounidenses. Y eso es un problema económico, es un problema geopolítico al mismo tiempo, ¿no? Porque los datos, la economía de los datos es lo que genera el valor, la riqueza hoy. Si todos los datos y el valor producido por todas las empresas de la economía real europea terminan en las manos de empresas norteamericanas, y esos son datos cruciales, muy importantes para nosotros, a veces muy críticos, por ejemplo, infraestructura críticas, manejada por empresas que no son europeas. Eso es un problema geopolítico y de soberanía tecnológica también. Entonces, es un tema muy difícil, muy complicado, pero al final un tema bastante interesante porque sigue cambiando. Y lo que estaba contando ayer en mi ponencia es también que el hecho que en las primeras 3 décadas hemos visto esta explosión de datos, esta explosión de la nueva inteligencia artificial basada en datos, y el poder de mercado de estas grandes empresas no quiere decir que de ahora en adelante va a ser lo mismo. Y yo veo un futuro bastante diferente donde hay oportunidades para la Europa. Sí, en todo esto que dices a mí se me ocurre algo que es qué papel debería jugar o tiene que jugar o qué fuerza tiene que tener la ética aplicada a todo esto que está trayéndonos este fenómeno, estas nuevas tecnologías. Bueno, la ética tiene un papel muy grande. Yo me acuerdo de cuando yo estudiaba en la universidad, la última cosa que uno podía pensar para conseguir trabajo era estudiar ética, ¿no? Estudiar filosofía. Hoy
Si estudias ética en la universidad vas a ser tener una demanda de parte de las grandes empresas muy fuerte. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías las llamamos inteligentes, pero no son inteligentes. De verdad son bastante tontas. Yo siempre digo, tenemos que regular la inteligencia artificial, no porque es inteligente, pero porque es tonta, estúpida. ¿Qué es la inteligencia artificial? Son máquinas que hacen estadística muy sofisticada, a grandes niveles, pero no tienen ninguna idea de lo que están haciendo, ¿no? La gente que dice, no, se van a volver inteligentes, no van a echar del planeta y todo eso, no, eso no es verdad. Es una nueva posibilidad que tenemos de delegar unas mansiones, unas actividades bastante sofisticadas a algoritmos que son desarrollados casi todos por empresas privadas. Y estos algoritmos se utilizan para hacer de todo. Se utilizan para hacer sugerencias sobre la próxima película que queremos ver. Netflix utiliza 70-80% de las ganancias de los ingresos de Netflix dependen de este algoritmo que te va sugiriendo la próxima película. Pero se pueden utilizar también para decidir quién va a ser el nuevo empleado. Yeah. Para seleccionar un empleado, o que puede obtener un préstamo en un banco, o que puede obtener un riñón en un banco de órganos. Entonces, en este caso, delegar estas decisiones tan complicadas y éticamente muy, muy complicadas, que en unos casos son de vida o muerte, en otros casos son de éxito o fracaso comercial o económico, a algoritmos que dependen muchos de los datos que tienen y de los datos pasados, es un gran problema. Se tiene que hacer con mucho cuidado. Te doy un par de ejemplos. En Estados Unidos se ha aplicado por muchos años un algoritmo que se llama Compass, que decide quién puede salir de la cárcel en libertad vigilada y quién se tiene que quedar. Eso depende de un índice de riesgo que depende de todos los datos que tiene el algoritmo. El algoritmo va a decidir. Entonces, hemos tenido casos donde había una mujer joven afroamericana que no había hecho casi nada, solo un crimen muy pequeño, por ejemplo, robar algo en una tienda, y un hombre blanco de 50, 60 años con una historia de crimen, un triunfo del crimen, y el índice de riesgo de la mujer afroamericana era mucho más alto. Increíble. Porque la estadística, los records, como se llaman ahí, de la crímenes pasados, sobre representan a los afroamericanos. Y esto se va alimentando porque en Estados Unidos, y aquí tenemos en unos países casi el mismo problema. Una persona de color tiene una probabilidad de ser inspeccionada por la policía en promedio de 60% más alta que un blanco. Y bueno, si son inspeccionados más frecuentemente, son más representados en la historia, en los archivos, y eso se va a alimentar el algoritmo que va a sobre representar y entonces dar un índice de riesgo más alto a ese tipo de personas. Este algoritmo cero ética, por supuesto. Ese algoritmo es cero ética totalmente. Entonces, pero ¿es el algoritmo que no es ético o la persona que lo utiliza? A mí me pasó una vez. ¿La persona que lo diseña? La persona que lo diseña a veces diseña el algoritmo, pero todavía no sabe, eso es más difícil, no sabe dónde se va a aplicar el algoritmo y si se va a aplicar con lo que se llama el human in the loop, un ser humano que está en el medio entre la sugerencia del algoritmo y la decisión final. En Estados Unidos yo he visto, viviendo ahí 2-3 años, hace muy poco, que el algoritmo es el dueño. Al final decide casi todo. ¿Por qué? Porque la legislación hecha en una manera que si un ser humano cambia la decisión, va a ser responsable. Eso los doctores hacen lo mismo. Yo me fui al doctor una vez, no tenía nada, yo lo sabía, pero solo tenía medirme la tensión. Y el doctor me dijo, bueno, si usted dice que tiene que ver el neurólogo, el gastroenterólogo y todo eso, la razón era ¿por qué? Porque tenía un seguro muy bueno. Yeah. Era un académico de una universidad Duke que tiene la facultad de medicina, una de las más buenas de Estados Unidos, un buen seguro. Entonces el algoritmo estaba sugiriendo esto, el doctor, el general practitioner, como se llama,
me dijo, bueno, ¿qué hago yo? Lo dice la inteligencia artificial, mejor respetamos esta decisión. Sí. Pues Andrea, muchísimas gracias por haber venido a la granja, por tu intervención y por estos minutos que has dedicado a todas las personas que no pueden estar aquí. Un placer. Gracias a ti.